Mateo 12, 38, 42. Mientras lo busca, damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias por todos los que nos acompañan esta mañana. Pedimos que podamos hoy aprender de la Escritura, sobre todo hablar lo que la Biblia dice, estudiarla y poder ser edificados con ella. Entonces vamos a leer la Escritura. Voy a leer para ustedes Mateo capítulo 12 del 38 al 42. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que ilumines nuestro entendimiento. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, que podamos ser edificados, santificados, exhortados en las Escrituras. Gracias por este gran privilegio que tenemos hoy de reunirnos y ser expuestos a la verdad para la edificación de nuestra alma. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Entonces vamos a hablar hoy de la demanda de una señal. La demanda de una señal. Hablamos la semana pasada acerca de la manera de hablar. Creo que fue un tema muy interesante, debido a que según las Escrituras el ser humano es de acuerdo a lo que habla. Leímos que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Hablamos de manera general sobre el hablar, pero nos centramos más en el hablar del creyente, porque es un principio universal. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca, no es solo para creyentes, es que universal, es decir, toda la raza humana habla lo que tiene en su corazón. Qué difícil es descifrar los corazones. Conocer a alguien verdaderamente como es demanda tiempo, sabiduría y sobre todo, ¿qué? Conocer la verdad. La ventaja que el Señor tenía o tiene es que Él es Dios y Él conocía profundamente el corazón de estos fariseos. La pecaminosidad natural del hombre y la perdición no siempre son aparentes, recuerden eso. Muchas personas externamente religiosas, morales y decentes afirman creer en Dios y son amables y pueden ser útiles a otras personas. Inclusive podemos encontrar individuos totalmente irreligiosos. ¿Qué quiere decir? Personas que no profesan fe, que no van a una iglesia, que nunca han conocido de Dios. Podemos conocer ese tipo de personas y a veces llevan vidas respetuosas de las leyes humanas, se comportan como buenos vecinos, buenos padres, buenos hijos, buenos familiares, pero vuelve y juega. Dios conoce ¿qué? Profundamente el corazón de los seres humanos. En ocasiones la actitud amable y las buenas obras de no creyentes ponen en vergüenza el comportamiento de algunos cristianos. Es increíble encontrar personas que dicen no creer en Dios y nos pueden confrontar en vidas, entre comillas, mejores, con normas de vida muy superior a las de nosotros. Desde la perspectiva humana puede ser difícil ver cómo tales personas pueden ser pecadores. O sea, a uno le cuesta decir, pero ellos parece que no fueran pecadores. Pero el estar separados de Dios les hace pecadores. Es decir, moralmente nunca podrán llenar las expectativas del Señor, y el requisito que Dios pone para la salvación no es otro que venir a través de ¿quién? De Cristo al Padre. Muchas de ellas hablan bien, inclusive pueden hablar de Dios, pueden tener elevadas normas de conducta, son esposas y esposos cariñosos,
padres que se preocupan por sus hijos, perdón, empleadores o empleados que hacen bien su tarea en su empresa, buenos ciudadanos, amigos fieles. Es más, ya vamos un poquito más adelante. Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita. Recuerde que ahorita entramos al pasaje. Dice, incluso algunos pueden ir a alguna iglesia con regularidad, dar con generosidad para la iglesia, ser parte de la iglesia también. Pero la pregunta es, ¿cómo individuos pueden saber si son santos, si son salvos o si realmente están perdidos? Aunque las personas de verdad justas manifestarán la evidencia piadosa de la justicia, algunas que parecen justas no lo son. Y vamos a entrar mirando el caso de estos hombres que están ahí preguntando, que están pidiendo una señal. El pecado se manifiesta de manera más clara e indiscutible por cómo una persona responde a Cristo. No podemos, escuche esto, no podemos basar la vida de pecado de nadie en acciones terrenales, porque muchas personas serán mejores que nosotros. El asunto es cómo respondemos ante ¿quién? Ante Cristo. Si realmente entendemos que hay una vida eterna, si realmente entendemos lo que dice Juan cuando él dice que el Espíritu Santo nos convencerá ¿de qué? De tres cosas: de pecado, es decir, soy un pecador; de justicia, no hay obras justas en nosotros, la única justicia es la de Cristo; y de juicio, es decir, el día que partamos de este mundo, todos enfrentaremos un ¿qué? Juicio. Y ese es el verdadero problema que está enfrentando en este tiempo el hombre, tanto los no creyentes como los que profesan fe. Hablaremos hoy de cómo los fariseos y los escribas demandan o piden una señal al Señor. Ellos están pidiendo algo extraordinario. Así pasa hoy. Muchas personas están esperando cosas, entre comillas, sobrenaturales para amar a Dios, entre ellas sanidades, milagros, prosperidad, paz y amor. Ese es el paquete completo. Ese es el paquete completo que todos deseamos. Y se incluye también a veces nosotros, porque en el fondo pues no deseamos lo contrario. Nadie desea guerra, hambre, destrucción, no lo deseamos. El asunto es cómo vemos a Dios en cuanto a estos asuntos. ¿Creemos que Dios sana? Absolutamente sí. ¿Creemos que Dios hace milagros? Claro, lo sigue haciendo. ¿Creemos que Dios prospera? También. ¿Creemos que Dios da paz? También. ¿Creemos que Dios ama y nos enseña a amar? Obvio. El asunto importante es que no necesitamos señales extras, ver cosas extrañas para creer esa verdad que está en la Biblia. Detrás de este pasaje hay mucho más de lo que podemos compartir, porque el Señor va a citar las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, nos toca ir a mirar esos pasajes. Y porque hay una señal suficiente para todo el cristianismo y se llama la resurrección. Él va a hablar de la resurrección, la cual es la base de la fe en Cristo. La base del cristianismo desde hace 2000 años hasta hoy es ¿cuál? La resurrección de Cristo. Si Él hubiese muerto en la cruz, no sería suficiente. ¿Por qué? Pablo lo dice, ahora lo vamos a ver, porque nosotros no resucitaríamos. Dice que Él resucitó porque nosotros también vamos ¿a qué? A resucitar. Es decir, centrarse solo en la cruz es bien, es una doctrina sana, pero obviar lo más importante después de la cruz, ¿qué fue? La resurrección. Entonces la resurrección es la base del evangelio. Si una persona dice, yo creo en la cruz, pero no creo que Cristo resucitó, está un poco mal. El catolicismo llega ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Una señal de ello es que Cristo está en la cruz. Está el muñequito ahí todavía. Esa es una señal del catolicismo. Todos los dijes, todas las cadenitas, todo lo que tenga que ver con catolicismo tiene un Cristo, ¿dónde? En la cruz. Para el cristianismo la cruz está vacía, porque Él muere, resucita, asciende al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Eso dicen las Escrituras. Recordemos que el evangelio nos fue dado para humillar al pecador
y llevarlo a Cristo en humildad, reconociendo que solo en Él hay salvación. Vamos a mirar entonces el pasaje de hoy y vamos a ver lo primero, como lo hacemos semanalmente. Lo primero es la demanda de una señal. Y vamos a ver el versículo 38 y vamos a estudiar esos 5 versículos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver ¿qué? De ti señal. Primero hablemos de lo fácil que es pedir aquello que no necesitamos, que no conocemos y sobre todo que no merecemos. Ellos ya han visto señales. Si usted lo duda, lea Mateo 1 hasta el 12:37, que es lo que hay ahí hacia atrás. Léalo. Sanidades de leprosos, resurrecciones de muertos, ciegos que ven, sordos que oyen, muertos son resucitados, demonios son expulsados. Si me explico, ellos ya han visto muchas señales, pero no es suficiente. Ellos quieren ver algo diferente. El hecho que el versículo comience con la palabra entonces, que usted lo ve ahí claramente, nos conecta con lo que hablamos en el pasaje anterior. Estos hombres solo podían hablar lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, que es el pasaje anterior. Ellos ni siquiera querían una señal porque ya habían visto muchas señales, solo querían llevar a cabo su maldad. Pensaban que el provocar al Mesías lograría que él pecara o perdiera su carácter, lo cual nunca sucedió. Ahorita nos vamos a dar cuenta qué pedían en ese versículo ellos exactamente con otro versículo que sucede casi igual, pero nos dice qué era lo que ellos querían. Ellos estaban dando a entender que ninguna obra de las que el Señor ya había hecho era suficiente para creer que Él era quien decía ser. ¿Se acuerdan que Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y ellos contestan y dicen: algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres ¿quién? Jeremías, otros dicen que eres Juan, que ha resucitado también porque ya había muerto. Y él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Y esa es una pregunta para nosotros. ¿Quién es Cristo para nosotros realmente? ¿Letras en un libro? ¿Canciones en una iglesia? ¿Es eso Cristo para el creyente? ¿Es rituales de oración, de lectura, de ofrendar, de diezmar? O sea, ¿es eso Cristo realmente? Yo creo que va más allá y es lo que el Señor le enseña a sus discípulos y es lo que este grupo de personas no entienden. Vamos a Mateo 16:1 y encontramos una respuesta interesante ahí. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase ¿qué? ¿Señal de dónde? Del cielo. ¿Qué querían ellos? Algo así. Ellos querían que el Señor tal vez quitara las estrellas del cielo, algo así. Algo que fuera interesante. Que volara. Como que volara y dijera: mira, yo soy Dios, puedo volar. Que destruyera a los romanos en un instante. O que tal vez pusiera el mar en el cielo y el cielo en el mar, algo así. Ellos quieren algo que muestre un portento, algo que diga: Él es Dios. ¿Por qué? Porque no entendían lo que habían leído, no entendían el Antiguo Testamento. Se habían vuelto religiosos. Escuche esto. Cuando el cristiano no tiene una relación con Cristo, se vuelve un religioso en la iglesia. Aunque lleve 10, 20 años en una iglesia, se vuelve simplemente un ¿qué? Religioso. Porque ha perdido su relación ¿con quién? Con Cristo. Entonces va a la iglesia, es juicioso, lo que le definí en la introducción: hombres moralmente buenos, mujeres que ya no roban, ya no matan, ya no fornican, son fieles en sus hogares, pero ¿dónde queda Cristo, que es el centro del evangelio y de la vida cristiana? Ellos estaban más o menos así. Nada era suficiente para ellos porque tenían un corazón incrédulo. Su vida estaba basada solamente en lo que se veía. Y la Biblia nos enseña algo diferente, que nosotros no andamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. El Antiguo Testamento dice claramente lo que el Mesías haría
cuando Él viniera y no incluía lo que ellos pedían. Nunca en el Antiguo Testamento dice que Él haría ese tipo de señales, pero sí dice en el profeta Isaías 61:1 que Él vendría a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, que los sordos oirían, que los cojos caminarían y que el evangelio de Jesucristo sería ¿qué? Anunciado. A eso venía Él, nunca venía a hacer cosas extrañas y ellos no lo podían entender. Vamos a mirar el siguiente versículo. Una respuesta según las Escrituras. Hoy vamos a ver dos puntos y de ese segundo punto es donde nos vamos a quedar más porque están las respuestas que el Señor dio. Él les da una respuesta según las Escrituras del versículo 39 al 42. El que va a hablar es el autor y consumador de nuestra fe, las palabras. Y va a hablar la palabra encarnada, es decir, el que creó todo, el que ha dado la fe para creer en la Biblia, él mismo va a dar respuesta ¿con qué? Con su propia palabra, con la Biblia. Esto es muy importante, iglesia, porque la interpretación bíblica comienza con la Biblia. No comienza con comentarios, no comienza con diccionarios, no comienza con concordancias, las usamos después. Pero la interpretación bíblica comienza cuando usted ve un pasaje y se remite ¿a dónde? A la misma Escritura. Es decir, el Espíritu Santo ya interpretó la Biblia para nosotros. El problema es que nosotros queremos hacerlo como ellos, algo raro. O sea, que se me pare el pelo cuando estoy leyendo la Biblia para entenderla. No, que sienta algo. Queremos sentir. Aclaro que sí se puede sentir, ¿no? Sí se puede. Pero no base su fe en eso. Base su fe en la verdad. Lo segundo entonces es la respuesta. Miremos el versículo 39a, la primera parte nomás. Vamos a desglosarlo bien. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda ¿qué? Señal. Lo primero que el Señor hace, y lo hace con usted y lo hace conmigo y lo hace con ellos, es lo primero que Él hace con nosotros y con todos los seres humanos es mostrar nuestros corazones. En este caso los conoce perfectamente y dice que son una generación ¿qué? Mala. No solo ellos, escuche, no solo el grupo de personas que fue a preguntar, sino la generación. Todos los de esa época, la pregunta es ¿por qué eran malos y por qué los acusa de adúlteros? Porque llevaban 400 años sin profetas, que se conoce como los 400 años de silencio desde Malaquías a Mateo. Entonces se habían vuelto perversos, habían abandonado la fe a Jehová, al Padre, y no tenían conocimiento de Dios y habían torcido la Escritura los fariseos y los escribas y habían inventado una cantidad de leyes que ya hemos hablado, que tenían 20,000 normas aparte de la Biblia, que si una gallina ponía un huevo la mataban, o sea, porque era trabajar en el día de reposo, que si un sastre llevaba una aguja era para coser, entonces que si llevaba la aguja probablemente iba a trabajar. Y cosas impresionantes que usted debe aprender a buscar en hay un libro bueno que se llama Uso y Costumbre de los Judíos. Ahí dice cómo eran ellos, pero todo lo hacían a favor de ellos, no a favor del pueblo. Entonces primero les dice que son malos y luego les dice que son adúlteros. No los está acusando de impureza sexual, los está acusando de adulterio espiritual. Fue algo que acompañó a Israel en toda la historia de la Biblia. Dios habla de la relación que ellos debían tener con Él como la de un matrimonio, la cual demandaba ¿qué? Fidelidad. Vamos a mirar unos textos donde el Señor habla de la relación de Dios con Israel para que usted entienda por qué los acusa de adulterio o de adúlteros en este caso. Miremos el Salmo 73, 27 rápidamente. Recuerde que volvemos al pasaje siempre. Salmo 73, 27. Dice: porque aquí los que se alejan de ti, ¿qué? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El proverbista dice que todos los que el salmista dice que los que se separaran de Dios, ¿qué? Perecerían. Isaías 51,
Isaías 51. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Pone el ejemplo de una mujer a la que le dieron carta de repudio, es decir, carta de divorcio. De hecho, la palabra habla que Israel, el Señor se divorcia de Israel. Jeremías 3, ahí adelantico, del 6 al 10. Jeremías 3, del 6 al 10. Dice así la escritura. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, ¿qué? Y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y ¿qué? Fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, con ídolos, muñecos que todavía existen. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice que Jehová. Y está el libro de Oseas que habla de la infidelidad de Israel completamente. ¿Qué quiere decir esto? El Señor está acusando a estos fariseos, a estos escribas y a toda la nación de haber sido adúlteros. Para los que no saben, Israel después del cautiverio dejó los ídolos. Después del cautiverio, es decir, cuando inicia el Nuevo Testamento, ellos no volvieron a tener idolatría en cuanto a imágenes. Ahora tenían otra idolatría, ¿cuál? En su corazón. En cuanto a ellos mismos, porque es un pueblo que orgulloso. Recordamos que como en el contexto bíblico de nosotros los reformados, ellos no son el pueblo especial de Dios. El pueblo especial de Dios es ¿quién? La iglesia. La iglesia es el Israel espiritual según las escrituras. Pablo lo explica claramente en Romanos. No hay circuncisión, no hay incircunciso, no hay judío, no hay griego, nada de eso. Entonces es un error orar por ellos como si fueran un pueblo especial. Debemos orar por ellos como orar por Asia, como orar por Estados Unidos, como orar por nuestra nación. Entonces el Señor los está confrontando y dice, ustedes se olvidaron de las escrituras, son una generación mala, adúltera, y aparte de eso están pidiendo ¿qué? Una señal. Su idolatría, su inmoralidad, sus tradiciones no bíblicas y su dureza de corazón caracterizaba a toda la nación, no a los dirigentes, a los sacerdotes que dirigían el pueblo. Otra cosa que vemos ahí, sigamos ahí en la parte B, 39b, vamos a mirar, es la señal del profeta Jonás. Entonces, después de hablarles del corazón, les dice, pero señal no les será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. El Señor no les iba a dar una señal como ellos querían. Dios no está sujeto a los hombres. No podemos torcerle el brazo a Dios. Pero había otra señal que él habla y es la del profeta Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Ya predicamos ese libro acá, ahí está en el canal la serie completa. Vimos el Evangelio según Jonás. Ahí lo pueden escuchar los que no lo hayan escuchado. Y vimos que Jonás es un tipo de Cristo. Ahorita voy a explicarlo de tipo para los que no saben. Fue tragado por un gran pez, estuvo allí 3 días y 3 noches, como un tipo de lo que el Mesías viviría al morir en la cruz del Calvario, quien también muere y resucita ¿cuándo? Al tercer día. Antes de entrar más en Jonás, vamos a Jonás 1:17. Es necesario mirar esos pasajes porque no podemos citarlos sino leerlos o no explicárselos. Es necesario. Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, hasta ahí llega usted. ¿Qué es un tipo? Algunos ya lo saben, los que han ido a escuela, otros no lo saben. ¿Qué es un tipo? Entonces hay 2 términos en la teología, se llama tipo y antitipo.
El tipo es Antiguo Testamento y el antitipo Nuevo Testamento. Es el cumplimiento de algo que se anunció en el Antiguo Testamento, pero que era oscuro, que era una sombra, que no lo entendíamos bien. Le voy a dar una definición sencilla. Un tipo se define como un evento, una persona, una institución o una figura que apunta a algo mayor y tiene dos características: la correspondencia histórica y la progresividad. Es decir, tiene que coincidir en la historia de la redención y tiene que coincidir en lo progresivo. Es decir, allá fue oscuro y usted no lo entiende. Si usted no tuviera el Evangelio y leyera Jonás, usted nunca se imaginaría que estaba apuntando a la muerte ¿de quién? De Cristo, a la resurrección. Voy a usar solo un ejemplo de tipo, de dos tipos que hay en el Antiguo Testamento. De hecho, son dos tipos, si hablamos del término como nosotros usamos la palabra tipos: Noé y Moisés. No voy a leer la cita, solo le voy a poner un ejemplo de cómo se interpreta la escritura ella misma. Noé y Moisés, ambos se salvaron a través de las aguas en las que otras personas murieron. ¿Sí sabe? Noé se salva en las aguas. ¿En cuáles? En las del diluvio. Y murió toda la raza humana que había en ese momento, y quedan 8. Moisés igualmente se salva a través de ¿qué? De las aguas en el Mar Rojo. De hecho, se salva 2 veces, porque cuando nace lo ponen en el río Nilo y lo encuentran, y por eso su nombre significa ¿qué? Salvado de las aguas. Pero cuando ya está ejerciendo el liderazgo en Israel, él pasa el Mar Rojo con Israel, el mar se cierra y mueren ¿quiénes? Los egipcios. Eso se llama tipología, para que vayan aprendiendo un poquito. Eso representaba a Cristo. El nombre Noé significa el que nos aliviará de nuestras cargas. Eso está en Génesis 5. ¿Quién nos alivia de nuestras cargas? Cristo. Es un tipo. Y Moisés es el gran profeta del Antiguo Testamento, y él mismo anuncia a otro gran profeta, que es ¿quién? Cristo. Entonces les explico para que ahora sí entendamos. Vamos a hablar un poquito de ¿quién? De Jonás. Entonces, no son historias inventadas tratando de convencer una audiencia, sino son evidencias bíblicas e históricas que muestran que la Biblia es única, que tiene unidad y que tiene un plan de salvación para un pueblo durante todos los tiempos. Los fariseos no entendían nada de eso que usted y yo hoy estamos hablando. O sea, nosotros tenemos un grado de luz mayor a ellos. Ellos estaban en ceguera espiritual totalmente. Escuche, el Hijo de Dios, el Mesías, les está diciendo en su cara que Él va a morir, que va a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro y que va a resucitar tal como le sucedió a Jonás en el pez. Así como Jonás fue sepultado en las profundidades del mar, Jesús fue sepultado en las profundidades de la tierra. Así como Jonás salió de un gran pez después de 3 días, así Jesucristo sale de la tumba después de 3 días. No hay una señal más grande para el cristianismo, como hablamos al principio, que la obra de Cristo, y es su resurrección. Acompáñeme a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, donde Pablo da su discurso sobre la resurrección. Vamos a leer unos versículos de ahí. 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿qué? A las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Y mire lo que dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también ¿qué? Vuestra fe. Solo esos versículos. Si no hay resurrección, no tiene sentido estar esta mañana acá. Si no hay resurrección, ninguna iglesia debería reunirse a predicar. Estamos perdiendo el tiempo, no vamos a resucitar.
Vamos a caer en la enseñanza que todo el mundo dice, que uno se muere y todo se acaba. Ya no hay nada más que hacer, nos morimos. Entonces lo que el Señor está poniendo allí en este grupo de fariseos y escribas son fundamentos, pero ellos no lo pueden ver. ¿Se acuerda que hablamos hace 8 días? Que Él va a empezar en capítulo 13 a hablarles por parábolas. Las parábolas significan juicio para Israel. Ellos no van a entender las parábolas eran para los hijos de Dios de ese momento, es decir, los discípulos. Otro asunto importante es que el Señor está diciendo que el libro de Jonás es verdad, porque muchos creen que es una fábula para niños. El hombre que se lo comió el pez y a los 3 días lo vomitó. No, es verdad. El Señor está diciendo, Jonás es un libro inspirado y es un libro que trae enseñanza. Cuando una persona se enfrenta con el Cristo vivo y su muerte y su resurrección y su obra expiatoria, se define el destino eterno de ese individuo. Quizás usted puede tener luchas en creer cuándo viene Cristo. Eso es válido. Usted dirá, ¿será que viene antes del milenio o después del milenio? Hay varias posturas. Pero usted no puede tener dudas que Cristo resucitó y que vendrá por su pueblo y que su pueblo ¿qué? Resucitará. O sea, si usted tiene dudas en eso, tiene dudas en su salvación y tiene dudas en su cristianismo. Dar la espalda a Cristo y su sacrificio por nuestros pecados es mostrarnos religiosos y morales. O sea, no inmorales, sino morales. Personas que creen que por su moralidad son buenos y van a ir al cielo. ¿Sí conoce a alguien así? ¿Que cree que va a ir al cielo por las obras? No, no va a ir al cielo. Necesita a Cristo para que sus obras sean agradables al Señor. Vamos al tercero. Y es la generación perversa será ¿qué? Condenada. Ahora el Señor va a usar otro ejemplo, también del profeta Jonás. Vamos allá a Mateo y vamos a leer el versículo 41. Perdón, los hombres de Nínive, sí, 41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Lea la última frase del 42. He aquí más que Salomón en este lugar. Todo eso tiene que ver con lo que estamos aprendiendo. Son tipos. Salomón es un rey. Ahorita lo voy a explicar, es un tipo de Cristo. Jonás es un profeta, es un tipo de Cristo. Él va y predica el evangelio en Nínive y Nínive vuelve su corazón a Cristo. Ahora Cristo viene y predica el evangelio en su época y nadie le cree. Ahora la iglesia tiene que seguir predicando el evangelio aunque sea rechazada. Aunque el evangelio sea rechazado por miles de personas, tenemos que seguir predicando el evangelio. En la misma respuesta el Señor sigue hablando de Jonás, ahora habla de la predicación. Jonás 3:5, vamos a Jonás 3:5. No se pierda la historia de Jonás, dice. 3:5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron a la predicación de Jonás. Los que ya escucharon la serie saben que Jonás no quería a Nínive. Había una razón por la cual Jonás no quería a Nínive. Siglo V y siglo VI de la Biblia, antes de Cristo. Ellos habían tenido un problema con Israel de guerras y el profeta no quería que ellos se salvaran. Por eso pagó un pasaje para irse ¿para dónde? Para Tarsis. Muchos pagan el pasaje, pero no para la iglesia, se van a otro lugar. Entonces, él pagó un pasaje, se fue a otro lugar y él no amaba a ellos. Y él mismo dice que él sabía que Dios era misericordioso y que él sabía que Dios los iba a perdonar. Y prácticamente le dice a Dios, por eso no fui a predicar. ¿Y qué hizo el Señor? Lo confronta. Y muchos dicen que Jonás murió poco tiempo después del libro. O sea que no fue mucho tiempo que vivió después porque falló, porque fue rebelde. O sea, ¿Dios usa rebeldes? Sí. Dios sigue haciéndolo. Pero Dios siempre va a traer
una consecuencia al pecado, y así fuera Jonás, así fuera Abraham, el que fuera, si usted estudia la Biblia, ellos siempre recibieron una consecuencia de sus pecados. Algunos la vida, otros el trato en su generación y cosas así. Entonces, esta generación perversa fue condenada, no va a ser condenada. Muchos de ellos, de la época de Jesús, van a estar en el día del juicio y fueron ¿qué? Condenados. De hecho, ellos mismos lo dicen al final de los evangelios: su sangre sea sobre nosotros y sobre ¿quién? Sobre nuestros hijos. Ellos se apropiaron de matar a Cristo y ese pecado les ha costado guerra hasta hoy. ¿Quieren saber por qué hay guerra en Israel hasta hoy? Y habrá guerra hasta que Cristo regrese. Por eso. Sobre la descendencia física. ¿Sí ve que ahí está la diferencia? Hay guerra sobre la descendencia física del Mesías, no sobre la descendencia espiritual. La de nosotros es una guerra espiritual. La de ellos es una guerra física porque ellos se adjudicaron, se apropiaron del crimen de matar a Cristo por blasfemia, y ellos lo dijeron como muy livianamente: su sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Y bíblicamente ese pueblo estará en guerra hasta que Cristo vuelva. Pero bíblicamente no será destruido tampoco, y lo hemos visto a través de los siglos, como naciones enteras se han levantado contra ellos, porque aún tienen el favor de Dios como nación de linaje, pero no quiere decir que sean salvos. Para ser salvos necesitan lo mismo que usted y yo, nacer de nuevo. Si no nacen de nuevo, no se van a salvar porque sean linaje de Cristo, porque entonces caeríamos en el error que los hijos de los cristianos se salvan por ser hijos de ¿quién? De cristianos. Y ahí no es cierto. Pregunta, él les dice: ¿hay alguien mayor que Jonás delante de ustedes? Y ahora, ¿hay alguien mayor que Jonás aquí? Mayor que el predicador, mayor que cualquiera de nosotros. ¿Se llama quién? Cristo. Cristo sigue predicándole a la iglesia, sigue llamando al pecador de volver de sus malos caminos, y no necesitamos señales en el cielo. No necesitamos actos extraordinarios para venir a Cristo. Lo extraordinario ya sucedió, la cruz. Es el evento extraordinario de la humanidad, donde se cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Veamos Jonás 3:10. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando los hombres se arrepienten, Dios cambia los planes. Estos hombres de Nínive, voy a describirle quiénes eran. No solo eran gentiles, eran especialmente malvados y crueles. Tenían una vida de violencia. Su arrepentimiento hacia Dios hizo que evitaran el juicio en ese momento. 100 años después, Nínive fue destruida. Si usted lee la historia, 100 años después, Nínive fue borrada del mapa. Es decir, se arrepintieron en esa generación. Por eso el Señor habla de una generación perversa, que era esa generación específicamente donde vino Cristo. Ahora, nosotros vivimos en una generación ¿qué? Perversa. El mal está aumentando, el pecado está subiendo al trono, y Dios va llenando su copa del Apocalipsis lentamente. La copa se va llenando para que cuando venga el día del Señor, Él tiene todos los argumentos preparados para decir: ha llegado el día del juicio. Jonás 3:4, ahí está el mensaje. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No podemos anunciar la destrucción ni el día ni la fecha de esta generación, pero sí podemos con certeza decir: Dios regresará por su pueblo, vendrá y habrá un juicio final para toda la raza humana, desde Adán hasta el último ser humano que haya vivido. El profeta que despreciaba a los ninivitas les tocó hacer caso. Si usted desprecia a alguien, haga caso perdonándolo. Bueno, si usted tiene algo contra alguien, no vaya a caer en el error de Jonás, porque ya tenemos más luz y más entendimiento.
Todo aquel que demanda señales especiales para creer en Dios es igual a los que mataron al Hijo de Dios. Le voy a nombrar algunas señales que la gente pide en esta época. Si sanas a mi familiar, yo te serviré toda la vida. ¿Qué pasa si Dios lo sana y usted no sirve? ¿Ha pasado? Hay gente que hace votos, no votos de eso, sino votos a la ligera, ¿sí? Hace votos a la ligera. Y se atreve a decir, Señor, si sanas, yo te serviré toda la vida. Y resulta que Dios puede sanarle, ¿sí sabía? ¿Cómo queda esa persona en un compromiso que quizás no pueda cumplir? Dios sana, pero Él no necesita que usted lo compre ni que usted le tiente, porque eso es tentar a Dios. Si me prosperas, otra área interesante. Si haces algo que yo quiero, si cambias a mi marido, de pronto no es necesario ese voto, tranquilas, no es necesario. Dios puede cambiarlo sin que usted se comprometa en algo que no puede cumplir. Simplemente, Señor, hágase ¿qué? Tu voluntad y gracias por lo que nos tocó. ¿Listo? Gracias por ese regalo tan perfecto que tenemos al lado cada uno. No funciona así. Dios es soberano, hace como Él ha determinado hacer con toda la humanidad. Les recuerdo Daniel 4:35, por si no lo recuerda, para que vea la soberanía de Dios tan perfecta allí. Daniel 4:35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, imagínense, arriba, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, ¿acaso puede el hombre decir, pero ¿por qué hiciste así? Él hace como Él quiere. Finalmente, la sencillez de la sabiduría, versículo 42 de Mateo 12. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Me acordé de una historia que leí estudiando, no sé si me acuerde bien para contarla, pero voy a tratar de contarla, porque no la escribí y ahora me voy acordando de esa historia. Y cuando uno se acuerda algo en un sermón es porque el Señor quiere que lo cuente, y si no, no se acuerda, así de sencillo. Hay una historia que dice que ella, la reina de Saba, vino a Jerusalén a visitar a Salomón. De hecho, vamos a Primera de Reyes 10 mientras tanto, y vamos a tener allá ese texto. Voy a leer el 1 nomás y le cuento la historia. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Cuenta la historia que ella vino ahí en esta visita, eso lo dice la historia, no la Biblia, claro, pero son historias interesantes. Y que ella se estaba resistiendo a los encantos de Salomón, ¿sí? Porque dicen que Salomón era, pues para tener 1000 mujeres, yo creo que algo tenía, tampoco tenía que ser cualquiera, ¿sí? No solo era rey, tenía que tener algo, porque 1000 mujeres, dice la Biblia. Entonces que ella, resistiéndose a los encantos de Salomón, pero lo que ella no sabía era que estaba con el hombre más sabio del mundo, y no ha habido ninguno como él en todas las generaciones. Él es el hombre más sabio que ha existido. Ningún hombre que exista después de él será igual de sabio a él. Solo Cristo es más sabio que Salomón. Dice que él le dijo un juego de palabras, le dijo, o sea, él le propuso que ella durmiera con él y ella no quiso. Y entonces él le dijo, listo, voy a ponerte una norma, si la incumples, tendrás que dormir conmigo. Y ella le trajo presentes, regalos, oro, todas esas cosas. Le dijo, no te puedes llevar nada de este reino sin que yo te lo haya otorgado. Si tú te lo llevas, y no puedes tomar nada sin mi permiso. Solo si yo te doy permiso puedes tomar algo de este reino. Y entonces dice que la invitó a una comida y le dio una comida que le iba a producir demasiada sed. Obligatoriamente ella iba a pedir ¿qué? Agua, sin el consentimiento del rey. Y efectivamente le pidió agua a los criados. ¿Y qué pasó? Pues perdió.
terminó durmiendo con el rey y le tocaba. ¿Por qué? Porque le dieron agua y ella no le avisó al rey. Tenía que pedirle ¿a quién? Al rey. Pero le pidió a los súbditos que si le regalaban agua. Y los súbditos ya sabían y fueron y le contaron a él. Y efectivamente entonces se dice que cuando ella regresa a su tierra, dio a luz un hijo con el tiempo. Y que de allí es donde viene también un grupo de judíos allá en esa tierra, que es cierto que se desarrollaron muchos siglos después. ¿Puede ser cierta la historia? No lo sabemos. Lo que quieren mostrar los que escriben esas historias es la sabiduría de Salomón. Era demasiado sabio y obtenía lo que quería siempre. La respuesta que el Señor va a dar en este pasaje es de Primera de Reyes 10, del 1 al 10 que estamos mirando allá, donde la reina de Saba viaja desde muy lejos para escuchar la sabiduría de Salomón el rey. Vamos a leerlo. Es necesario leerlo para poderlo mirar unos detalles. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Mire lo que dice una pagana, una mujer pagana dice esto. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La reina del sur, se conoce esta mujer. Su patria está en Arabia Baja, a 2000 kilómetros de Israel. 2000 kilómetros es ir y volver a Cartagena, son 1000 y 1000. 2000 kilómetros más o menos, estaba lejitos la India. Dice que está hacia la India en el Mediterráneo y que atravesaba toda la nación, tuvo que atravesar naciones enteras para llegar allí. Esta reina era demasiado próspera y prominente en esa época, era gentil, era pagana, era árabe. Vino a visitar a Salomón, el rey de Israel, para aprender de él sabiduría de Dios, para rendirle un homenaje. Ahorita vamos a mirar por qué el Señor usa ese ejemplo con los fariseos. Para el pueblo de la antigua Palestina, la tierra del sur parecía estar en los fines de la tierra. Todo lo que fuera al sur era lejos para ellos. Pero mire lo que dice acá, volvamos al pasaje de Mateo. Cuando él les dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Lo primero que vemos es que es una mujer que viene de muy lejos. ¿Y qué pasa con ellos? Tienen al Mesías al frente. ¿Sí ve el contraste? Él pone un ejemplo de cómo una persona se esfuerza por venir de tan lejos para escuchar al rey sabio. Por eso él al final dice: aquí hay alguien mayor que Salomón. Y Cristo, para que sepamos, es la sabiduría de Dios, y ahorita lo vamos a leer en un pasaje. Como testimonio de honor y gratitud por la sabiduría piadosa que el monarca enseñaba, la reina trajo presentes muy valiosos al rey, que ya era rico. Salomón no necesitaba nada de eso. Es el hombre más rico de todos los tiempos. ¿Se acuerdan que estudiamos que si unen la fortuna de los 500 hombres más ricos de la tierra hoy, no alcanza a sumar matemáticamente la fortuna de Salomón? 500 hombres que las revistas puedan decir que son los más ricos de hoy, unidos, no alcanzan
al hacer la conversión de la moneda de esa época a hoy, a compararse con las riquezas de este hombre. Ella fue a visitar a un rey sabio y ellos tenían al rey de reyes y al señor de señores. Este rey no pide riquezas. Cristo no te pide riquezas, pide obediencia. Mateo 12 del 6 al 7, devuélvase ahí un poquito. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Él pide ¿qué? Obediencia, que nosotros seamos como Él, que mostremos misericordia al perdido, que podamos amar a los que no conocen a Cristo. No era alguien sabio como Salomón el que tienen al frente, era o es la sabiduría de Dios. En Proverbios 8 está ese pasaje que nos dice que Él es la sabiduría, Cristo. Los estudiosos adjudican Proverbios 8 a Cristo. Proverbios 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Proverbios 8, 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia el mal camino. Eso está confrontando en ellos, la soberbia y la arrogancia. Dice, y la boca perversa aborrezco. Hablamos de la boca la semana pasada. Conmigo está el consejo y el buen juicio, dice la palabra. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Dios, Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Cristo es la sabiduría de Dios revelada ¿dónde? En las Escrituras. Ellos no dieron nada, antes quieren matar a Jesús. Miren los paralelos, cerremos con los paralelos entre los dos casos, entre la reina y los fariseos. Entonces dice aquí varias cosas. Ellos tenían acceso a uno más sabio que todos los sabios y ella buscaba la sabiduría de Dios dada a un hombre. Nosotros tenemos la sabiduría revelada en las Escrituras y a Cristo en medio de su iglesia. Algo más. Ellos no dieron nada, antes quieren matar a Jesús. Ella dio a Salomón de sus tesoros. Ahora la pregunta, tú y yo, ¿qué podemos dar en esta época? Nada. Alguien dirá, no, pero yo sí puedo. Sí, pero das de lo que has recibido. No puedes dar nada tuyo. Ella dio sus tesoros. Ellos no dieron nada. Nosotros sí podemos dar, pero solo lo que hemos recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? O sea, si tienes una profesión, si tienes una casa, si tienes un matrimonio, si tienes una familia, unos hijos, ¿por qué te glorías en ellos si te lo dio Dios? O sea, lo único que podemos dar es lo que hemos recibido. Ellos habían disfrutado de verdades de las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Ella no conocía absolutamente ¿qué? Nada. Nosotros tenemos todo para vivir para Él. El canon cerrado, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para conocerlo y vivir para Él. Y finalmente, ellos habían sido invitados a venir y descansar, Mateo 11, 28, léalo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Se acuerda que hablamos que ese pasaje tenía que ver con la actitud de la carga religiosa? No es un cansancio físico. El Señor se refería a aquellos que están tratando de salvarse por sí mismos y Él dice, vengan y descansen en mí. Eran los fariseos y los escribas. No hay registros, ellos fueron invitados. No hay registros bíblicos que digan que ella fue invitada, como si hay en otras historias, que un rey le mandó una carta a otro rey y le dijo que viniera. Aquí no hay registros que ella haya sido invitada a Jerusalén y nosotros estamos siendo invitados cada semana al arrepentimiento y a la fe, a venir a Cristo ahora. Ella vino, ellos se negaron a hacerlo y cerramos con la pregunta, ¿y nosotros qué vamos a hacer con lo que aprendemos cada semana? Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.